Reconoce la fe de esta mujer, que sin ser del pueblo de Dios, que sin merecer, podríamos decir, sin merecer el milagro que estaba buscando, la mujer tiene fe para pedirle a Jesús, sana a mi hija. Y en esa condición, en esa situación, es que ella se acerca a Jesús. Hoy nosotros podemos extender del pan que Dios nos está dando y compartir de este pan, de este alimento que el Señor está trayendo a esta iglesia, compartirlo con otros. A nosotros nos da mucho gusto recibir noticias de diferentes partes del país, de gente que está escuchando la palabra que Dios nos está dando, y a nosotros nos da mucha fe y mucha confianza que lo que estamos compartiendo con todos ustedes pues sea palabra de Dios y sea palabra para edificarles. Amén. Así es que pues bienvenidos todos, qué bueno que están aquí, nos da mucho gusto verles, a los que nos ven en internet, a los que nos ven a través de Facebook en vivo, o que ya ven la repetición en algún momento. Gracias de verdad a todos por conectarse, por estar con nosotros, por compartir este tiempo de bendición. Hoy podemos tener la oportunidad de volver a casa, todavía no nos sentimos con la completa libertad, porque las restricciones de salud son claras. Todavía estamos en naranja, así es que hay que tener mucho cuidado. Conserven el cubrebocas todavía, ya tendrán chance al salir de quitárselo, pero lo importante es que empecemos a retomar nuestras actividades de manera normal. Eso es lo que estamos pidiéndole a Dios, que esto se normalice. En algunas partes del país ya se están aplicando las vacunas a los adultos mayores. Recibimos noticias de varios hermanos, algunos preocupados porque nos dicen: pastor, ya me van a vacunar, ore por mí para que todo salga bien. Y pues oramos, estamos confiando en Dios. Lo que les he dicho siempre, no es que estamos confiando en que la vacuna hará la maravilla o que la vacuna es la solución al problema. Creo que este es un jalón de orejas para todos, para tomar cartas en el asunto, para tomar medidas necesarias, para ser precavidos, pero seguir atendiendo el consejo que nos están diciendo: hay que cuidarse. Y sin miedo, como les hemos dicho, por eso hoy también sin miedo nos reunimos. Y hay dos razones por las que los convocamos el día de hoy. Una, porque simbólicamente, históricamente, nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén un día como hoy, hace casi 2000 años. En su Biblia, en la palabra de Dios, en los evangelios, usted puede leer cuando Jesús entra a Jerusalén en la última semana en que estuvo con sus discípulos. Después de eso fue arrestado, crucificado y resucitó al tercer día. Pero un día como hoy, hace casi 2000 años, es lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, porque en realidad fue una entrada en victoria. Lo que hizo el pueblo de Dios en aquel momento, cuando Jesús iba entrando, de cortar palmas y ramas de árboles y ponerlas delante de él, y poner los mantos y darle una bienvenida de rey, esa es una acción, o es una actitud de celebrar victoria. No es nada más porque es Jesús. No, de hecho, muchos de los que estaban ahí ni siquiera podían identificar cuál era la responsabilidad o el papel de Jesús en aquel entonces. Algunos solamente sabían que era un maestro, otros suponían que era un profeta, había quienes decían que era un enviado de Dios porque hacía milagros en el nombre de Dios, pero no tenían con claridad lo que hoy ustedes y yo sabemos acerca de quién es Jesús. Hoy ustedes y yo reconocemos quién es Jesús por el testimonio que nos da el Espíritu Santo y por la enseñanza que la palabra de Dios nos da acerca de quién es Jesús. Y por eso es que nosotros, los niños pueden pasar a su clase. Yo ya había agarrado vuelo, pero si no me recuerdan ni me acuerdo. Al cabo ellos ya están acostumbrados a escucharme los domingos así, me los pueden dejar también. Pero no, los niños hay prepararon clase para ellos, así es que pasen todos los pequeñines a su clase, que el Señor les bendiga, les dé sabiduría y entendimiento para la palabra. Ok, entonces Jesús no era como que muy conocido por todo el pueblo. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo de Jerusalén salió a recibirle, y al ver que lo estaban recibiendo como rey, como una victoria, como una entrada triunfal, como alguien que alguien había ganado, y así es como lo estaban recibiendo, entonces la gente salió y empezó a cortar ramas y a poner sus mantos para recibirlo. Eso fue hace casi 2000 años. Una de las razones por las que nos estamos reuniendo el día de hoy es precisamente porque no debemos de dejar pasar
los tiempos, los momentos que el Señor nos marca que debemos de cuidar. Hay cosas que son importantes, que a nosotros nos dan testimonio de quién es Jesús y que nos dan testimonio de lo que Jesús hace. Así es que les he explicado en otros momentos, ¿se acuerdan de los ciclos de Dios, de los tiempos de Dios que son cíclicos? Y que nosotros debemos de vigilar esos tiempos porque hay oportunidad para nosotros en esos tiempos. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con los tiempos de Dios, nos vamos a encontrar con que los tiempos de Dios se repiten. Hay momentos, hay etapas, hay circunstancias que Dios prepara para que vuelvan a suceder en nuestras vidas. Algunos les llaman circunstancias, algunos les llaman lecciones. Nosotros les hemos enseñado que son ciclos, que son los tiempos de Dios. Y que en los tiempos de Dios hay momentos en los que Dios prepara y ha destinado ese momento, así como lo estableció en el calendario de las celebraciones judías, se estableció tiempos precisos de celebración, porque son momentos que Dios determinó para un acontecimiento importante entre el pueblo de Dios. Nosotros no celebramos las fiestas judías porque no somos judíos. Nosotros no celebramos la Pascua como lo celebran los judíos, que hoy en día los judíos celebran la Pascua, pero no la celebran igual como se celebraba en los tiempos de Moisés o en los tiempos de Jesús. Todavía en los tiempos de Jesús la Pascua se celebraba como Moisés la instruyó, porque se podía celebrar por medio de sacrificios. Hoy ya no se puede o no se hacen sacrificios. Los judíos no están matando un corderito en tiempo de Pascua para celebrar la Pascua. Entonces ellos adaptaron la celebración de la Pascua de manera de no faltar a la celebración, pero no lo pueden hacer como se hacía antes. Entonces hoy el pueblo judío sigue celebrando la Pascua, lo sigue haciendo con otra forma, con otros rituales, con otros símbolos que representan todo lo que representaba la Pascua, pero nosotros no la celebramos porque no somos judíos. Sin embargo, y se los hemos repetido en otras ocasiones, sin embargo sabemos que los tiempos de Dios son importantes. Y que si Dios estableció un tiempo para la celebración de la Pascua y le dijo a los judíos, ustedes me celebrarán cada año en este mes, en el mes de Abib, en el día 14 del mes de Abib, me van a celebrar la Pascua. Nosotros sabemos que para Dios eso es importante. De hecho, el día de hoy, para el pueblo judío, en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Jesús, cuando celebraban la Pascua, era el día en que se escogía al Cordero de la Pascua. ¿Cuándo entró Jesús a Jerusalén? El día como hoy. Los símbolos que tiene la palabra de Dios, o lo que la palabra de Dios nos da como símbolos o como ejemplo, en Jesús se cumplieron. Por eso nosotros no es que creamos en Jesús porque se nos metió un gusano de religiosidad o porque alguien nos lavó el cerebro y nos convenció de que deberíamos de creer en Jesús. No, debemos de tener el entendimiento que lo que creemos y que lo que seguimos tiene veracidad en el cumplimiento de los tiempos de Dios y de las promesas de Dios, que lo que Dios anunció se ha venido cumpliendo y que en Jesús se cumplió todo eso. Así es que de entrada podemos considerar que en el momento en que los sacerdotes escogían el Cordero para la Pascua es el momento en que Jesús entra a Jerusalén, porque es el Cordero que es escogido para la Pascua. Es el Cordero Pascual, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el Cordero inmolado. Él es el que representa lo que en la Pascua se representaba para el pueblo de Israel. Ya lo decía la pastora hace un momento, que en el día que se instituye la Pascua para el pueblo de Israel fue el día que fueron librados de Egipto, cuando el espíritu de muerte tocó la región de Egipto y los primogénitos murieron, pero en la casa de los israelitas, que estaban marcadas con la sangre del Cordero de la Pascua, fue que esas casas de los hebreos no entró el espíritu de muerte y no murieron los primogénitos de los israelitas, mientras que en Egipto sí. Y entonces cuando nos encontramos que el pueblo de Israel sale en libertad, fue por causa de la Pascua. Si el pueblo de Israel no hubiera escuchado la instrucción de Dios y no hubiera marcado las puertas de sus casas, entonces el pueblo de Israel también se hubiera quedado y hubiera perecido en Egipto. Pero por causa de que escucharon la instrucción de Dios de sacrificar al Cordero, de celebrar la Pascua en familia, porque se celebró en familia, y marcar las puertas con la sangre del Cordero, eso fue lo que les dio libertad. Hoy ustedes y yo no celebramos la Pascua porque no somos judíos, pero entendemos que somos libres también
de la esclavitud en la que estábamos antes, llámele Egipto o llámele el mundo, y hoy somos libres de eso por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, por el Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre derramada es lo que te da libertad a ti y a mí para poder acercarnos y poder vivir en libertad. No vivimos en religión, vivimos en libertad. Eso es lo que profesamos, eso es lo que creemos. Ok, pero me llama la atención que cuando Jesús entra a Jerusalén, un día como hoy, hace casi 2000 años, podemos darnos cuenta que hay una actitud de la gente que está ahí, del pueblo de Israel que está ahí. Hay una actitud de quienes celebran la entrada de Jesús y hay otros que critican la entrada de Jesús. ¿Sabe? Es muy común para la gente querer darle consejos a Dios. ¿No le ha pasado que de repente le quiere uno decir a Dios cómo quiere uno que haga las cosas? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace el otro? ¿Por qué no se acaba el hambre en el mundo? ¿Por qué no se acaban las guerras, las pestes? ¿Por qué no se acaba el COVID? ¿Por qué Dios no está haciendo algo? Y todo el tiempo estamos pretendiendo aconsejar a Dios acerca de lo que creemos nosotros que Dios está haciendo mal. Porque seguramente nosotros tenemos más capacidad, más sabiduría y más inteligencia para decirle a Dios lo que tiene que hacer, como si a Dios se le hubiese olvidado algo acerca de lo que tiene que hacer. Y entonces el ser humano continuamente cree que tiene más sabiduría, más capacidad, más inteligencia para aconsejar que para recibir consejos. Somos buenos para aconsejar, pero no somos buenos para seguir los consejos. Y el problema cuando no seguimos el consejo es que no aprendemos. Creemos que lo sabemos, creemos que hemos entendido, creemos que conocemos lo que tenemos que conocer y que sabemos lo que tenemos que saber. Pero no nos damos cuenta o no hemos querido escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y lo mismo le pasó a Jesús. Pero primero, déjeme mostrarle en 1 Corintios capítulo 8, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, y los que nos ven a través de internet, en la palabra del Señor, lo que les hemos dicho antes, déjenos sus comentarios, avísenos que ya nos están viendo. Por aquí estamos ya en vivo, en Facebook, desde el templo. Hoy estamos en el templo, haciendo la reunión ya aquí con algunos de los hermanos que ya se están reuniendo con nosotros, pero a todos los que nos ven a través de internet, que nos puedan estar aquí con nosotros, les enviamos nuestro afecto y nuestro cariño. Ok, 1 Corintios capítulo 8, ¿ya está ahí? Dice, el apóstol Pablo es el que escribe. Otra vez vuelvo al punto, para que no se nos vaya la idea. Creemos que podemos aconsejar a Dios acerca de lo que Dios está haciendo mal, porque nosotros creemos que algo está haciendo mal, porque si no, ¿para qué lo aconsejamos? Ahora, ¿es cierto que Dios está haciendo algo mal? No, lo vamos a aprender ahora, pero algo que nosotros no hemos aprendido, que algo que nosotros no entendemos o que no queremos reconocer, es que nosotros nos falla en muchas ocasiones nuestro consejo, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. El día de ayer, para no ir tan lejos, estábamos platicando en la mesa y de repente salió un tema acerca de las constelaciones y del sol y de las estrellas y de los planetas y todo, y yo di una opinión, yo dije algo que yo recuerdo que en mis tiempos era lo que se decía, pero hoy la ciencia ha avanzado tanto y hoy se puede estudiar más el universo, se tienen más aparatos, se tiene más tecnología, se tiene más conocimiento y se estudia más el universo. Y entonces la teoría que yo les decía a mis hijos, ellos en un instante revisaron en Google, investigaron rápido lo que yo había dicho, me lo refutaron en 2 minutos. No, papá, mira, aquí dice que esto y eso. Y yo dije, ay, en la torre. O sea, ya lo que yo pensaba hace 20 años atrás, a lo mejor no tanto, 10 años atrás, cuando mis hijos eran más pequeños, a lo mejor me los podía terapear con un conocimiento que yo tenía, por supuesto un conocimiento viejo que yo tenía, y que en ese momento, si se los digo hace 10 años, ellos hubieran dicho, mi papá es un sabio. Pero ahora se los digo, agarran el celular, revisan en 2 minutos y en 2 minutos me refutan lo que yo les dije. No, papá, el internet de esto dice esto dice esto. Y entonces
viene de parte mía, ya no es de parte de ellos. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos el mucho conocimiento para aconsejar a los demás, porque creemos que nuestro conocimiento, o lo que nosotros sabemos, o lo que nosotros estamos argumentando, se sobrepone al conocimiento de los demás. No estoy diciendo si sea cierto o sea falso. Lo que estoy diciendo es que creemos que nuestro conocimiento se sobrepone al conocimiento de los demás. Y eso, lamentablemente, yo ayer me quedé con una lección, les soy honesto, anoche tenía que terminar de preparar el masaje, pero me quedé con la cosquilla y anoté en una libreta de notas las cosas que tengo que investigar acerca de lo que hablábamos ayer con mis hijos, porque yo no quiero volver a hacer el ridículo de decirle, es esto, cuando lo que estoy diciendo se ha demostrado científicamente que no lo es. Dice en 1 Corintios capítulo 8, si alguno se imagina que sabe algo, dice Pablo lo dijo hace casi 2000 años, y mira lo que dice Pablo. Yo creo que si hubiera leído esto antes de platicar con mis hijos ayer, o me hubiera acordado de esto que dice Pablo, no hubiera dicho lo que yo dije ayer, y me hubiera reservado el conocimiento hasta corroborarlo. Pero dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería de saberlo. Y luego dice el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Una de las grandes preocupaciones del ser humano es saber más que el otro. Hoy se dice que el conocimiento es poder, y aquel que tiene la información tiene el poder. Hoy se dice eso y se usa muy frecuentemente en las empresas, en las instituciones, en la política, porque aquel que maneja la información tiene el poder sobre los demás, y aquel que tiene el conocimiento tiene el poder sobre los demás. Curiosamente, a esta generación de jóvenes se le llama la generación del conocimiento y la generación de la información, porque tienen acceso a la información más rápido que lo que nosotros teníamos hace algunos años atrás. Hoy puedes saber lo que está sucediendo en el mundo, al otro lado del mundo, en un instante. En un segundo puedes darte cuenta de lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Cuando antes tenían que pasar semanas o días hasta que te enterabas por medios de comunicación, por las noticias o los periódicos, para enterarte de lo que pasaba al otro lado del mundo. Y luego si el país bloqueaba la información de otro país, porque aquel país era enemigo de este, pues la información no llegaba. Hoy no, hoy te puedes enterar de lo que pasa en China, de lo que pasa en Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, donde quieras, porque el acceso está ahí. Pero eso no significa que porque tenemos acceso a la información lo sabemos todo, o porque tenemos acceso al conocimiento lo sabemos todo. Y hay algo que me llama la atención de lo que dice Pablo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. El hecho de que tengas acceso a la información no significa que ya tienes el conocimiento, que ya sabes lo que tienes que saber. Pero hay algo que sí deberías saber, que es lo que dice Pablo en el siguiente versículo. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si realmente algo debería de importarte y algo debería de ocuparte en tu vida, es amar a Dios. Puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes tener toda la información del mundo, puedes tener acceso a la plataforma más importante de información del mundo, pero lo que te debe de preocupar y en lo que te debes de ocupar es en amar a Dios. Porque cuando tú amas a Dios y dispones tu corazón para amar a Dios, Él te conoce a ti. Y si Dios te conoce a ti, como dice el Señor Jesús, nos llama por su nombre y nos podemos acercar a Él confiadamente hasta el trono de su gracia. Estaba leyendo acerca de un problema que tenemos los seres humanos de creer que sabemos más, que somos desmesurados al querer saber. Y hay un síndrome, curiosamente hay un síndrome que en 1999 se estudió por un par de psicólogos en la Universidad de, ahorita le digo dónde, que aquí lo noté, ¿no? Creo que fue en Oxford, no recuerdo, pero le voy a dar los nombres para que usted sepa. Se le llama el síndrome de Ibris. El nombre viene de una palabra griego que significa desmesura. Y la desmesura es ser exagerado respecto a algo. Y una de las cosas que el ser humano tiene es ser desmesurado al creer que sabe más que los demás.
Cuando nosotros creemos que sabemos más que los demás, sucede algo curioso. Los hijos tratan de menospreciar a los padres. Los esposos humillan a sus esposas, o las esposas humillan a sus esposos. ¿Han oído esa frase de, yo ya sabía, te lo dije, ya sabía que te iba a pasar esto? Esa es una humillación a tu pareja. Ese es humillar a tu pareja por algo que él quizás no había visto o no había percibido, o ella no se había dado cuenta y no había percibido eso. Y si tú ya te habías dado cuenta y se corrobora lo que tú habías visto, el sentirte superior, decir, ya lo sabía, qué bueno, ya te lo dije, te advertí, sabía que te iba a pasar esto, siempre te pasa lo mismo. Esa es una manera de este síndrome, de esta superioridad, de esta desmesura, de sentirse superior a los demás por lo que sabemos. Los hijos se burlan de los padres. Cuando una mamá le dice a su hijo, configúrame el celular porque no sé. Ay, mamá, siempre lo mismo. Y ahí está el hijo configurándole. Ese es un síndrome de superioridad. Es creer que somos superiores a los demás y tratar de humillarlos, o tratar de avergonzarlos, o tratar de hacerlos sentirse mal porque nosotros sabemos más. Ese es un grave error que cometemos generalmente. Pero si tomamos en cuenta las palabras del apóstol Pablo, que dice que nosotros que creemos o nos imaginamos que sabemos algo, en realidad no lo sabemos por completo, es algo que debería de hacernos pensar para no caer en esta desmesura de sentirnos superiores de aquel que no sabe o de aquel que no conoce. Ahora, no estoy menospreciando el conocimiento. Si algo les hemos enseñado aquí en la iglesia es que busquen el conocimiento, que lean, que aprendan, que estudien, que se preparen, que sean reflexivos, que sean críticos en su pensamiento, que no se dejen llevar por todo lo que les decimos, ni siquiera nosotros, o por lo que oyen allá afuera. Eso es algo que les hemos insistido frecuentemente porque esperamos que ustedes sean reflexivos acerca de lo que reciben. El mismo apóstol Pablo dice, escudriñalo todo y retén lo bueno. Eso es un desafío a la reflexión y es un desafío al análisis de aquello que escuchas. Pero nosotros de repente caemos en ese autoengaño de creer que sabemos más. Dice Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Quizás me vaya un poquito rápido porque queremos aprovechar el tiempo para no estar mucho tiempo aquí reunidos todos juntos, sino que usted se pueda ir a buena hora, sabiendo que estamos con las restricciones de salud. Así es que por esa causa también queremos darle un poquito de tiempo a usted. Mateo capítulo 9, ya está ahí, dice la palabra del Señor. Si llega a Mateo, vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Dice la palabra del Señor así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús no vino a aquellos que ya eran justos. Él mismo lo dice, yo no vine por los justos no necesitan perdón, ¿o sí? Los justos ya están justificados por su propia justicia, por sus propias obras. Los justos están justificados por sus propios méritos. Yo no vine por esos que ya se creen justos. Yo vengo por aquellos que son pecadores. Yo vengo por aquellos que no han tenido acceso, porque no saben cómo, porque no han aprendido de qué manera, o porque les cuesta mucho trabajo seguir los mandamientos del Señor, o porque están atrapados en el pecado, o porque viven sujetos a su naturaleza carnal. Por ellos he venido, porque ellos necesitan libertad. Y lo que Jesús está diciendo
en este texto es que cuando le cuestionan a Jesús, porque se pone a comer con publicanos y con pecadores, y le cuestionan si él fuera el Hijo de Dios, si fuera un profeta, él sabría con quién está comiendo. Y Jesús le dice, es que yo sé con quién estoy comiendo. Yo no vine por justos. Cuando nosotros pretendemos aconsejar a Dios, no estamos mirando el panorama completo de lo que Dios está mirando. Cuando nosotros queremos darle un consejo a Dios acerca de lo que Dios está haciendo equivocadamente, nosotros creemos que tenemos la razón. ¿Qué es lo que le están diciendo a Jesús? No comas con ellos. ¿Qué te pasa? Pero ellos no están viendo lo que Jesús está viendo. Jesús ve a hombres, a mujeres, a niños, a familias enteras que están condenados a un juicio eterno sin salvación por causa de su pecado. Eso es lo que Jesús está viendo. Lo que ven los fariseos, ¿qué están viendo los fariseos? Un montón de pecadores. Si un fariseo entrara ahorita, seguramente vería un montón de pecadores. Y diría, si supieran con quién se están juntando. Nosotros les hemos dicho aquí que la iglesia no es un lugar de santos. Vamos al camino para ser santos. Somos llamados santos. Pero no nos reunimos porque ya somos santos, nos reunimos porque necesitamos de lo que Jesús puede hacer en nosotros, que es nuestra salvación, y darnos a nosotros esa santificación que Él nos otorga. Pero rechazamos lo que Dios tiene que decirnos porque a nuestra perspectiva o a esta manera de ver, lo que Jesús dice o lo que la Biblia dice no nos parece, no nos es correcto, creemos que no está bien lo que Jesús está diciendo. El rechazo a la palabra de Dios no es un rechazo por superioridad. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, una de las palabras más fuertes que recibí fue de alguien a quien quiero mucho, y me dijo, lo primero que me dijo es, ya te lavaron el cerebro. En aquel entonces me sentí muy mal, me sentí avergonzado, me sentí como alguien que no tiene la capacidad de discernir, y alguien que no sabe o que no tiene el conocimiento, que es ignorante y que puede ser manipulado por cualquier otro. Eso fue lo que sentí. Con el paso de los años y con el desafío a pensar y con el desafío a buscar el conocimiento, no solamente el conocimiento de Dios, sino el conocimiento en general. El deseo de buscar el conocimiento ha hecho que mi corazón ya no se ofenda cuando alguien me diga, te lavaron el cerebro. Ahora doy gracias a Dios por haberme lavado el cerebro. Pero no solamente me lavó el cerebro, me lavó completito. Me quitó los pecados, me quitó la maldad de mi corazón y ahora puedo decir que estoy limpio. Pero a Jesús le dice, ¿por qué andas con pecadores? Porque normalmente no nos gusta, si algo no nos gusta lo juzgamos, y lo juzgamos desde nuestra perspectiva, desde ese síndrome que les mencionaba hace ratito, del síndrome de Ibris, que nos hace creer que somos superiores a los demás. No exageramos el conocimiento que tenemos para sentirnos superiores a los demás. La Biblia dice que no debemos de sentirnos así. En Santiago, si usted ve su Biblia, y perdón que le mueva tanto en la Biblia porque ya lo tenía ustedes acostumbrado en no leer la palabra, pero dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, dice, oh almas adúlteras, Santiago capítulo 4 versículo 4 al 10, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es uno de los textos que más me gusta. De hecho, Santiago es uno de los libros que más me gusta de la Biblia. Si estás pasando por tribulación, te recomiendo que leas Santiago. Si estás pasando por dolor y tristeza, te recomiendo que leas Santiago.
Si sientes que no puedes resistir al pecado y sientes que el pecado es más fuerte que tú, lee Santiago. Si sientes que eres el único que sufre en este mundo y que nadie más sufre como tú, lee Santiago. Si crees que no estás haciendo la palabra de Dios como deberías de hacerla, lee Santiago. Si crees que te gusta el chisme y no deberías de andar en el chisme, lee Santiago. Es uno de los libros que a mí me ha servido para muchas cosas en mi vida porque tiene consejos para todos. Santiago es muy práctico y su consejo es realmente práctico, lo puedes poner en práctica inmediatamente. Bueno, eso fue como un pequeño comercial, un paréntesis. Entonces dice Santiago algo que debe de hacernos reflexionar. Mire, cuando alguien resiste a Dios y dice Dios no existe, Dios no es real, Dios no es cierto, Dios no es verdad, cuando alguien lo resiste no es porque tenga las evidencias para decir que Dios no es cierto. Nadie, no conozco ningún científico, aún los que se dicen ateos y que son verdaderamente ateos, o sea, no son ateos de porque se les ocurrió ser ateos o porque está de moda ser ateos, son ateos de corazón, que se han dedicado a estudiar y a buscar los fundamentos y los argumentos para demostrar que Dios no existe. Pero ninguno de ellos, ha logrado demostrar la no existencia de Dios. Llegan a argumentos filosóficos, llegan a argumentos teóricos, no demostrados, son teorías. Incluso teorías científicas que podían usarse para decir Dios no existe, pero ninguno ha logrado demostrar la no existencia de Dios. Y entonces esta es mi opinión personal, no es de un científico. Mi opinión personal es que cuando alguien rechaza la existencia de Dios, simple y sencillamente es porque está lejos de Dios. Nada más. Se los he dicho de otra manera aquí. No puedes venir a la presencia de Dios y salir igual de como llegaste. No puedes acercarte a Dios en oración y salir igual de como te acercaste. Entonces el problema de alguien que no cree en Dios no es que tenga el conocimiento o las evidencias para decir Dios no existe. Es lo que dice Santiago. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquel que está lejos de Dios o aquel que rechaza a Dios es porque no está cerca de Él. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo único que te aleja de Dios? ¿Qué es lo único que te aleja de Dios? No, el pecado ya no. El pecado ya no nos aleja de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió por nuestros pecados. Entonces el pecado ya no es algo que te aleja de Dios, porque pudiste haber pecado, pero si te arrepientes puedes acercarte a Dios nuevamente. Pero lo único que te mantiene lejos de Dios es la soberbia. Dios resiste a los soberbios. Dios no deja que un soberbio se acerque. Y uno dice, ¿por qué Dios tan soberbio? ¿Por qué Dios es tan soberbio que no deja que los soberbios se acerquen? No, porque cuando tú hablas con una persona soberbia, la persona soberbia no escucha lo que tú tienes que decirle. ¿O sí? ¿Has hablado con un necio? ¿Has hablado con una persona soberbia? Por más buen consejo que tengas para esa persona, ¿te escucha? No, porque ella cree que su conocimiento, su experiencia o su sabiduría es mucho mayor que la tuya. Y como es mucho mayor que la tuya, entonces no va a escuchar nada o para nada tu consejo. Entonces cualquier persona que pretende acercarse a Dios con soberbia, ¿para qué se acerca a Dios con soberbia? ¿Para escuchar a Dios? No, se acerca a Dios para que Dios lo escuche a él. Y para que sea Dios el que ajuste cuentas, y sea Dios el que se corrija, y sea Dios el que ponga corrección a sus errores, y sea Dios el que resuelva el hambre del mundo, y que se acabe las pandemias, y que se acaben las enfermedades, y que se acabe la pobreza. Eso es lo que un soberbio se acercaría a pedirle a Dios. Y cuando Dios quiere explicarle al soberbio y decirle, mira, el hambre es por esto. El egoísmo, la vanidad, la codicia, la avaricia, yo les mandé que ayudaran a su prójimo, que se amaran unos a otros. No, pero tú eres Dios, tú deberías de acabar con todo esto. Y entonces el consejo no es venir a buscar a Dios para adquirir sabiduría, es el soberbio se acerca a Dios para debatirle a Dios de acuerdo a su conocimiento que Él tiene la razón y no Dios. La misma Biblia nos dice en el libro de Proverbios que no conviene discutir con un necio. Dice, no pierdas el tiempo con un necio.
Seguramente alguna vez te ha pasado que seas la persona necia o te toque hablar con un necio. Y cuando te toca ser la persona necia, seguramente nunca te diste cuenta, nunca te percataste de que estabas de necio. Y a lo mejor tu pareja, tu esposo, tus hijos, o tu maestro en la escuela, o tu amigo en la calle, tuvo que darte el avión, como decimos aquí en México. Tuvo que decir, sí, ya. Sí, está bien, como tú digas. Porque somos tan necios que no queremos escuchar la otra parte. Nos montamos en nuestras razones y defendemos nuestras razones como si fuera el conocimiento superior sobre todos los conocimientos. Y entonces cuando se trata de acercarse a Dios, cuando se trata de buscar a Dios, no podemos hacerlo con soberbia. No sé si me estás siguiendo en esto. Esta semana será una semana de celebración para muchos. Muchos estarán celebrando Semana Santa, se viene lo de hoy es Domingo de Ramos para la iglesia tradicional, luego viene Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Nosotros no solo celebramos así, antes sí, no sé si a alguno de ustedes les tocó cuando hacíamos el Jueves Santo y el Viernes Santo y las 7 palabras y el Domingo de Resurrección y un día nos hicimos un domingo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estuvimos aquí reunidos y yo esperaba que empezaran a salirse uno por uno, pero no, sé que se esperaron hasta el final. No sé si por vergüenza que les cayera un rayo ahí en la entrada, si se escapaban o por qué, pero se quedaron. Lo hemos hecho, o sea, no es que huyamos a eso o que digamos, nosotros somos superiores y ya aprendimos y ya lo superamos, no, pero creemos que hay otras cosas que podemos hacer. Sobre todo es que ustedes aprendan lo que la Biblia de Dios dice. Y mucha gente estará celebrando y mucha gente se va a acercar a Dios. Mucha gente en estos días va a empezar a reflexionar acerca de Dios. Te van a invadir la televisión con películas de Semana Santa. El Via Crucis, el Mártir del Calvario, la Pasión de Cristo, Ben-Hur, no sé qué más pasan en cada año la televisión se satura de esto. Ahora ya tienes la ventaja de tener plataformas para ver otras cosas y no estar pegado a la televisión y solo lo que te pasa en televisión. Antes me acuerdo era lo único que podías ver, películas de Jesús toda la semana. Ahora ya no, ahora puedes ver otras cosas, tienes internet, tienes Netflix, tienes Amazon, tienes otras plataformas y ya puedes ver otras cosas. Pero la gente se pone en un sentido espiritual y la gente quiere saber de Dios. Lo que yo le digo a las personas cuando se acercan a Dios, le digo, ¿te quieres acercar a Dios para qué? ¿Por qué quieres buscar a Dios? ¿Qué es lo que estás buscando de Dios? No, pues para saber, para conocer. Nunca es malo aprender de todo. Nunca es malo saber lo que ustedes dicen. ¿O tiene algo de malo aprender? No. Pero la inquietud en mi corazón es que siempre que nos acercamos a Dios con soberbia en el corazón, con un corazón soberbio, no recibirás nada de Dios. Cuando tú buscas a Dios con soberbia, creyendo que tú sabes o que tienes las respuestas a todo, porque de repente tenemos esa actitud de que tenemos una respuesta para todo. Yo he tenido que aprender a decir, no sé. De repente les he dicho a mis hijos, no sé, pero hay cosas que sí sé y que las voy a defender porque sé y porque tengo los argumentos porque lo sé. Pero hay cosas que no sé y he tenido que decirles a mis hijos, no sé. Me acuerdo que antes ellos recurrían a mí para preguntar, papá, ¿y qué es esto? Y papá, ¿y por qué esto? Y papá, ¿cómo pasa esto? Y papá, y yo tenía respuesta para todo, ¿no? Hijo, así y así. Me sacaba luego de la manga la respuesta. Y tenía respuesta para todo, pero ya no. Ahora ya no soy el que buscan, ahora buscan a Google, o a Siri, o a Alexa. Y le preguntan, oye esto, y yo ya salí de la ecuación. ¿Por qué? Porque ellos han adquirido otra fuente de conocimiento. ¿Me siento mal? No. ¿Estoy preocupado? No. Pero algo que les he dicho a mis hijos es, usen su sentido común. Reflexionen. No creas todo lo que oyes. No todo lo que se dice en Facebook es verdad. No todo lo que dice el youtuber famoso es verdad. Busca el fundamento, busca la raíz
de lo que están diciendo, porque detrás de todo eso hay una idea, alguien está moviendo todo eso. Yo insisto eso con mis hijos. Ahora, ¿puedo obligarlos a adquirir mi conocimiento? No. ¿Puedo obligarlos a creer lo que yo creo? No. El más pequeño de mis hijos hace unos días atrás cumplió sus 18 años. Ya es mayor de edad. Todavía unas semanas antes le dije, todavía no obedeces, porque todavía eres menor de edad. Ya pasó los 18 años. ¿Puedo obligarlos a creer lo que yo creo? No. Sin embargo, no voy a dejar de pelear por ellos. No se los voy a entregar al mundo, le voy a decir, está mundo, hagan con ellos lo que quieran. Lo acabamos de leer en Santiago. El que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tú, Dios, quieres, por qué nos exiges que no seamos amigos del mundo? Y la sentencia que das es que nos volvemos tus enemigos. La respuesta es simple. Dependiendo a quién escuches, será lo que tú creas. ¿Escuchas más a tus amigos o a tus conocidos? ¿A quién escuchas más? ¿A tus amigos o a tus conocidos? ¿A quién le haces más caso? ¿A tus amigos o a tus conocidos? Seguramente a tus amigos. ¿A quién buscas por un consejo? Yo espero que busques a algún amigo. Porque si buscas a cualquier hijo de vecino para que te aconseje, te va a hablar de su propia experiencia. Y esa persona no tiene el menor interés en que te vaya bien. Por eso a mí me llama la atención que se recurra a alguien. Decía una persona, si te vas a divorciar no le pidas el consejo a un abogado. Si te vas a pelear por una herencia no le pidas el consejo a un abogado. Asegúrate que si vas con un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, asegúrate de que sea íntegro y que no haya pasado por un trauma como el tuyo, porque seguramente te hablará de su experiencia, desde su experiencia. El consejo que nosotros buscamos, ¿de dónde viene? Y cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, dejamos de escuchar a uno de los dos. O escuchas a Dios o escuchas al mundo. Por eso dice Dios, si te vuelves amigo del mundo, te vuelves mi enemigo. Yo me acuerdo cuando éramos más niños, ahorita soy niño pero no tan niño. Yo me acuerdo cuando era niño que nos juntábamos los amiguitos y de repente uno se peleaba con otro. Entonces venía el amigo y decía, ya no te juntes con él. ¿No le pasó? Ya no le hables. Si le hablas a él, ya no eres mi amigo. Lo hacemos nosotros por instinto, porque tú crees que aquel que es tu enemigo está en contra de ti, ¿o no? Y entonces procuras guardar tu distancia con él. Lo mismo te está diciendo Dios. Si tú te vuelves amigo del mundo, ¿qué te va a aconsejar el mundo? Dios está mal, Dios está equivocado, Dios no te comprende, Dios no te ama. O Dios te ama así como eres, no cambies, estás bien. Eso es lo que te va a decir el mundo. Cuando tú te acercas a Dios y escuchas el consejo de Dios, Dios, ¿qué es lo primero que te dice? Arrepiéntete. Estás equivocado. Vuelve al buen camino. Endereza tus pasos. Te amo, hijo, te amo con todo, te amo, hija, con todo mi corazón. Eres importante para mí. Tengo lo mejor para ti, tengo bendiciones para ti. Pero camina por estas sendas. Y entonces el consejo que te da el mundo es completamente contrario al consejo que te da Dios. Sí está conmigo, sí me está siguiendo. Ok. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿O por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes y yo necesitamos el consejo de Dios. No necesitamos nosotros andar aconsejando a Dios acerca de lo que tiene que hacer. Ni siquiera con respecto a nuestras vidas. Jeremías 29:11 dice, Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición y no de maldición. Ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de aconsejar a Dios de una mejor manera para que nos vaya mejor a nosotros, ¿o sí? El consejo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que el consejo que nosotros tendríamos para Él. Y decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas es un acto nuestro de soberbia. Y cuando nosotros queremos actuar soberbiamente delante de Dios, lo único que conseguimos es alejarnos de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros?
sé humilde, sé manso de corazón. Y dice el mismo Señor Jesús, estas son palabras de Jesús, no son palabras mías. Cuando Jesús dice, sed mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La gran pelea del ser humano contra Dios, esa lucha que tenemos constantemente con Dios, porque no nos gusta lo que Dios hace, o lo que Dios quiere, o lo que Dios planea, porque no nos gusta, y estamos peleando constantemente con Dios, genera intranquilidad a tu alma. No tenemos descanso en nuestra alma. No podemos dormir en paz. No podemos hacer planes con tranquilidad. Tenemos temor de lo que nos pueda pasar. Alguien me decía, si no te da miedo, porque, déjenme les cuento esto, para ponerlos en contexto. Supieron y vieron, y les dije en la reunión pasada que mi esposa y yo fuimos vacunados contra el COVID. Si algunos no se enteraron, bueno, los compartí en la reunión de que habíamos sido vacunados mi esposa y yo, porque del trabajo nos mandaron. No es que nosotros nos brincamos la fila o nos fuimos a formar escondidas, nos vestimos de viejitos para que nos vacunaran. No, nos vacunaron por causa del trabajo, porque estamos en el sector salud, somos personal del sector salud y están vacunando primero al sector salud. Entonces nos mandaron a vacunar y nos vacunamos, mi esposa y yo, ya recibimos la primera dosis. Pero resulta que antes de la vacunación me preguntaban a mí, Axel, ¿te vas a vacunar? Y yo le decía, no puedo vacunarme. ¿Tu religión te lo prohíbe? No puedo vacunarme porque según hasta donde he leído los manuales y hasta donde he recibido capacitación en mi trabajo, entre las indicaciones que tiene la vacuna es que una persona que tuvo un shock anafiláctico hacia algún medicamento no debe de ser vacunada. Y si es vacunada, tiene que ser vacunada bajo observación porque puede haber una reacción fuerte. Eso fue lo que leímos, eso fue lo que nos dijeron en las capacitaciones. Y en el 2006, si ustedes se acuerdan, ya les había platicado, yo tuve un shock anafiláctico. Una reacción a la penicilina, me morí por unos segundos en el 2006. Yo lo digo como chiste, pero ya mis hijos ahí estaban con los cirios velándome a un ladito y llorando porque ya me... ¿No tienes miedo? No tengo miedo. Y la gente esperaba que yo estuviera tronando de las uñas y luego cuando ya me fui a vacunar, ahora era lo contrario. ¿Y no tienes miedo? ¿Y si reaccionas a la vacuna? ¿Y si te da la chiripiorca ahí y te da el telele? No. ¿Y si te mueres? Ni modo, pues si me muero voy con el Señor. Y entonces yo entendí una cosa, que la opinión de la gente, lo que siempre esperan es que algo te pase. Están esperando que algo suceda, que tomes una mala decisión para después decir, Dios se equivocó. Dios le falló. Dios no estaba con él. La gente está esperando que Dios se equivoque, porque la gente quiere que Dios se equivoque, porque no quiere ser juzgado por un Dios perfecto. Porque no entendemos que Dios es perfecto. Porque no nos gusta la idea de que Dios es perfecto. Porque nosotros estamos llenos de defectos y nuestra soberbia y nuestro orgullo y nuestra vanagloria nos hace pensar y nos hace creer que nosotros deberíamos de estar bien y Dios es el que debería de estar sufriendo. Por eso, en esta semana que la gente se pone espiritual y que la gente va a querer de Dios y la gente tiene que escuchar lo que Dios tiene que decir. Podríamos darle un mensaje entretenido. Podríamos darle un mensaje que le anime, que hermano, Semana Santa, si tiene vacaciones, váyase, disfrute de las vacaciones, el Señor va con usted. Y podríamos darle una palabra que usted se sienta bien, pero la palabra que hoy tengo para ustedes es la misma palabra que el Señor Jesús le dijo a la gente que cuando él iba entrando a Jerusalén, Jesús le respondió. Lucas capítulo 19, versículos 35 al 41. Es un pasaje muy conocido. Lucas capítulo 19, versículos 35 al 41. Ok. Ya está ahí. Dice, y lo trajeron a Jesús.
Está hablando del pollino en el que montaron a Jesús. Dice, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. ¿Por qué alababan a Jesús? Por las maravillas que habían visto. Versículo 38, diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Quiénes hablaron? Los fariseos. ¿Qué dijeron los fariseos? Diles que se callen. Reprende a tus discípulos. ¿Quiénes estaban cantando? Los discípulos. ¿A quiénes quieren que se callen? Los fariseos quieren que se callen los discípulos. Y les dicen a Jesús, dile a tus discípulos o reprende a tus discípulos. Versículo 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre de ella. Está hablando de Jerusalén, la ciudad, esa es la ciudad que está entrando. Jesús no esperaba o no buscaba, no sí esperaba, pero no buscaba que le alabaran o que le cantaran como le iban cantando. Ahora, lo que ellos están cantando es el Salmo 118. Es un salmo conocido. No se inventaron una porra, alabado, no se inventaron una porra. Están repitiendo el Salmo 118 a partir del versículo, me parece que el 24, el 25 en adelante, es lo que están repitiendo la gente. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y la otra parte es Hosana. Lo puedes ver en Mateo, en Marcos, dicen Hosana, Hosana al hijo de David. Hosana significa, ya se los expliqué antes, significa sálvanos, Señor, te lo pedimos. Lo que el pueblo está diciéndole es, bendito el que viene en nombre del Señor, sálvanos, Señor. Ellos están pidiendo, ellos reconocen que necesitan salvación de la condición en la que se encuentran ahora. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Y ellos le están gritando a Jesús, sálvanos, sálvanos, ayúdanos. Te lo suplico. Ese es el clamor. No se asuste, solamente es polvo. Gracias. Que después de hablar un ratito, se habrán dado cuenta también en las reuniones, en internet, se me cierra un poco la garganta, pero luego vuelvo a agarrar vuelo. Y entonces, la gente está pidiendo auxilio, y los que piden que se callen son los que conocen las Escrituras. Esto me llama la atención, porque en ese momento está sucediendo lo que tenía que suceder. Los fariseos saben lo que la Escritura dice respecto a la venida del Mesías. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, habla de que el Salvador entraría en un pollino. Zacarías 9, versículo 9, dice la Escritura, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 450 años antes, 500 años antes, Zacarías profetizó cómo es que Jesús entraría a Jerusalén. Los fariseos lo sabían. Ellos sabían lo que estaba escrito en Zacarías. Cuando lo vieron que estaba sucediendo, no les pareció la idea de que Jesús fuera el rey. No les pareció que Jesús fuera el Salvador del que habla Zacarías. Y no les pareció que el pueblo alabara a Jesús y reconociera que Jesús era el Mesías. Y entonces le dicen a Jesús, no permitas que hagan esto. No permitas que te alaben o que te exalten
No permitas que te den gloria, porque el único que se le debe dar gloria es a Dios. Le están diciendo a Jesús: estás haciendo mal, Jesús, si tú permites que esta gente te alabe. Y Jesús le dice, me encanta lo que le dice: si yo les digo que se callen, las piedras van a hablar, las piedras van a cantar, las piedras van a clamar: sálvanos, te rogamos que nos salves. ¿Por qué Jesús hace esa comparación tan drástica? Porque para que el cumplimiento de Dios o el cumplimiento de la palabra de Dios tenga efecto, no requiere de usted y de mí. Para que la palabra de Dios se cumpla, no requiere que nosotros estemos ahí. La palabra de Dios se va a cumplir, hermano. Tengamos nosotros la disposición o no, creamos nosotros o no. No porque yo diga, ay, sí creo en Dios, uy, la palabra se cumple. No creo en Dios, híjole, dice Dios, híjole, aquí no puedo cumplir mi palabra, no puede entrar. O no tiene efecto mi palabra porque él no cree. Claro que se va a cumplir. Crea o no crea. Sea yo quien participe o no participe, la palabra de Dios se cumple. Y lo que Jesús le está diciendo a ellos es que, aunque yo les diga a ellos que se callen, de todos modos las piedras hablarían, y este momento tendría que cumplirse. Mi entrada a Jerusalén es el momento en que el Cordero llega a la ciudad para ser sacrificado. Y tiene que cumplirse este momento. ¿Sí está conmigo? Ok. Así tengo aquí la universidad que les decía y el nombre de estas personas. Se llama Justin Kruger y David Dunning, de la Universidad de Nueva York, y su investigación fue publicada en 1999 en una revista de la personalidad social y la psicología. Se los digo para que quede el dato ahí grabado y digan, ¿de dónde se lo sacó el pastor de la manga? Ok. Ellos, Kruger y Dunning, ellos decían que las personas que no quieren aprender sobreestiman su conocimiento. Y las personas que no quieren aprender son incapaces de reconocer la verdad que otras personas dicen. Es decir, vuelvo a los fariseos. Cuando los fariseos le dicen a Jesús que calle a esa multitud, los fariseos creen que ellos tienen un conocimiento superior al de Jesús. Cuando Jesús les dice, aunque yo los calle a ellos, las piedras hablarán, ellos se enfadan con Jesús y buscan desde ese momento, dicen los otros evangelios, buscan el modo de aprender a Jesús, de arrestarle y de matarle. Cuando nosotros no queremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos, nos volvemos en esta actitud que estos dos psicólogos, doctores en psicología, argumentan. Dice que nuestra incompetencia por aprender nos impide escuchar. Nuestra necedad por mantenernos en nuestro razonamiento nos impide escuchar a otros. El problema de venir a Dios y no escuchar lo que Dios tiene que decir no es un problema de que Dios no está hablando claro. Quiero decirles esto. Como pastor, de repente me preocupa que lo que yo estoy diciendo no sea lo suficientemente claro como para que quien me escucha lo entienda. Y no estoy dudando de la capacidad del que me escucha. Lo que estoy dudando es de mi capacidad de expresarme. Ustedes me conocen de mucho tiempo y sabrán que a veces me enredo y le doy vueltas y empiezo por una parte y termino en otra. Esa es mi incapacidad para poder transmitir el mensaje. Pero eso no significa que el mensaje esté mal. O aquel que emite el mensaje, que es Dios, Dios se equivocó de mensajero. La Biblia dice que nosotros somos la muestra clara del amor de Dios, porque usó la débil
a lo inútil, a lo frágil, a lo necio, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo poderoso. Cuando Dios quiere hablarte, mi intención de este mensaje es que no te conformes con la idea que en tu cabeza se construye acerca de tu percepción de Dios. Que no te conformes con la idea de decir, Dios tiene que ser de esta manera, porque si no es de esta manera, no es Dios. O que pienses en tu corazón que Dios tiene que Dios tiene que convencerte para que tú creas en Él. Dios no tiene que hacer eso. Si los fariseos no estaban convencidos de adorar a Jesús, si los fariseos no iban a adorar a Jesús, Dios no les dio una cátedra de Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, miren, en Zacarías ya estaba escrito. Jesús no les dijo eso. O miren, las escrituras anuncian en el Salmo 118, versículo 25, se canta y se dice, Hosana por esta. La explicación que yo les acabo de dar, Jesús no la da. Nosotros queremos explicar mucho la palabra de Dios. Eso es algo que a mí me pasa, lo reconozco. Queremos explicar mucho la palabra de Dios. Creemos que entre más explicamos, más claro será para los que nos escuchan. Pero el problema no solamente es que queremos explicar mucho, el problema es que aquellos que escuchan no quieren escuchar nada. Y cuando queremos escuchar nada, pues aquel que habla quisiera insistir hasta convencerlo. Los últimos años yo he entendido que no soy yo el que te convence, ni soy yo el que te tiene que convencer. Pero una de las razones por las que no somos convencidos, por las que no escuchamos a Dios y por las que no creemos en Dios, es porque hay una soberbia en nuestro corazón que nos hace creer que nosotros tenemos un conocimiento superior al que Dios tiene para nosotros. Hay una anécdota que ya les he contado antes, donde va un anciano en el tren hace algunos años, me parece que fue en 1829, si no me equivoco, y si me equivoco, perdóneme, no soy muy malo para las fechas, pero en 1829 iba un anciano con su Biblia en el tren. Era el espacio de los VIP, lo que hoy se conoce como VIP, gente que tiene la capacidad de pagar un mejor pasaje y le da una mejor atención. Y este hombre, este anciano, iba en esta área leyendo su Biblia. Junto a él iba un hombre científico, un joven científico, un hombre de ciencia, que lo vio, que estaba leyendo la Biblia y se empezó a reír. Y este hombre de ciencia le dijo al anciano, ¿cómo es posible que a su edad usted todavía crea en ese cuento de hadas que es la Biblia? Debería de hacerle caso a los hombres de ciencia que han logrado refutar y desmentir lo que la Biblia dice. El anciano lo volteó a ver sorprendido y le dijo, ¿usted cree eso? Sí, claro, usted debería estar leyendo libros de ciencia y no leyendo cuentos de fábulas como los que cuenta la Biblia. El anciano estaba sorprendido y le dice el anciano, dígame, ¿usted quién es? Si yo soy un científico de la Universidad de Oxford, estoy haciendo un viaje dando conferencias acerca de la ciencia y usted me sorprende que esté leyendo un libro tan fantasioso y tan inverosímil como lo es la Biblia. El anciano le dice, ¿usted qué me recomienda? Y el científico le dice, pues que investigue, que adquiera conocimiento, que profundice en la ciencia, para que usted se dé cuenta que la Biblia es mentira. El anciano le dice, ¿y cómo puedo hacer? El joven le dice, mire, trae tarjeta donde yo pueda contactarlo y mandarle toda la información científica que yo he leído para tener este conocimiento y este pensamiento libre. Deme una tarjeta y yo le haré llegar toda la información que tengo. El anciano rápido abrió su saco, sacó la tarjeta y se la dio al joven científico. El joven ya bajaba en la siguiente estación, así es que se bajó, y cuando iba bajando el joven leyó la tarjeta y la tarjeta decía Dr. Luis Pasteur, director de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Pensilvania. Y hasta abajo con letras muy chiquitas decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Esta es una anécdota real, está en el libro, en la biografía de Luis Pasteur. Si no sabe quién es Luis Pasteur, si tú lees un bote de leche, dice leche pasteurizada.
¿Han leído? Ultra pasteurizada, mega pasteurizada, no sé qué más dice, pero pasteurizar es el proceso que Luis Pasteur, que lleva su nombre, implementó y descubrió para la purificación de ciertos alimentos. Y hoy, razón por la cual tú puedes llevarte alimentos limpios, sin bichos ni bacterias, a la boca. Fue este hombre de ciencia. Cuando nosotros creemos que hemos adquirido cierto nivel de conocimiento, nos impide o nos hace creer que podemos rechazar el resto del conocimiento. Pero lo más increíble no es que rechaces cualquier tipo de conocimiento, porque cuando tú adquieres conocimiento no rechazas cualquier tipo de conocimiento, incluso buscas más conocimiento. Pero el que rechazamos es el que desconocemos por completo, y es el conocimiento de Dios. Y cuando nosotros rechazamos el conocimiento de Dios porque nos montamos en un argumento que oímos, que conocimos, que supimos de alguien que dijo: Dios no existe, Dios no es real, es fantasía, es cuento, y escuchamos eso y no lo creemos, nos montamos en esa idea y cabalgamos con ella, defenderla a capa y espada, creyendo que lo que defendemos es verdad. La invitación que les hago hoy no es a que crean lo que yo creo. Ojalá pudiera yo compartirles lo que yo creo y hacer una transferencia de espíritu como lo hizo Moisés con los 70 ancianos. Cuando Moisés no podía atender a todo el pueblo y le era insuficiente el día para poder atender a las necesidades del pueblo, lo que hizo el Señor fue transferir el espíritu de Moisés a 70 ancianos para que hicieran lo mismo que hacía Moisés. Ojalá yo pudiera hacer eso. Ojalá yo pudiera transferir la fe y la confianza que tengo en Dios en ustedes y ustedes pudieran creerlo. Pero no puedo hacerlo, así es que lo único que hago es desafiar su intelecto y hacerlos pensar. Insisto, no para que me crean ciegamente, no para que, porque lo dijo el pastor. Oye, ¿tú por qué vas a la iglesia? Porque lo dijo el pastor. ¿Y por qué oras? Porque lo dijo el pastor. ¿Y por qué eres buena gente? Porque lo dijo el pastor. No haga eso, porque al rato el pastor le enseña algo malo y usted va a creer lo que yo le enseñe. ¿Sí está conmigo? Lo que yo procuro enseñarle es la palabra de Dios. Trato de explicar lo que he entendido de la palabra de Dios y trato de que usted lo pueda percibir y recibirlo, de manera que ese alimento que yo recibo espiritualmente usted también lo reciba. Eso es lo que busco, nada más. Si eso le sirve para ponerlo en práctica y que su vida funcione mejor, pues qué maravilloso. Pero no significa que porque yo lo dije, a final de cuentas no lo dije yo. Podríamos decir, lo dijo Pablo, lo dijo Jesús, lo dijo Moisés. Y podríamos usar ese argumento para decir que esa frase, que ese texto, que ese pensamiento fue dicho por alguien más para justificar lo que yo estoy explicando. Pero no estoy tratando de justificar mis palabras. Lo que estoy buscando es que usted refleje en su vida un deseo por aprender lo que Dios tiene que decirle. Y no que sea como los fariseos que le digan: ya cállenlo. ¿Cuánto tiempo más va a durar este tormento? ¿Cuánto tiempo más tengo que escuchar a este hombre que habla y habla y habla y no se calla? ¿Cuánto tiempo más tengo que escucharlo? Esa es la actitud del fariseo. Cállalos. Porque mi corazón no está a la disposición de escuchar lo que Dios tenga que decirme. Lo que yo quiero es que se termine lo que en mi entendimiento no alcanzo a comprender, porque además no lo entiendo, porque además no se percibe de manera natural. Y en este texto que leímos, ahí en Lucas, versículo 41 al 48 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre de ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, dice Jesús, le está hablando a la ciudad, está haciendo una oración hacia la ciudad, recuerda, está llorando delante de ella, y le dice: oh, si también tú conocieses al menos desde este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Estoy en Lucas 19 del 41 en adelante, voy al 43 ya. Porque vendrán días sobre ti, Jesús hablándole a la ciudad, tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán
por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús le está hablando a Jerusalén. 70 años después de que Jesús dijo estas palabras, Jerusalén fue sitiada y fue destruida y fue despojada. Y el templo de Salomón, que era el templo donde iban a adorar los judíos, fue destruido por completo. Hoy solamente queda un muro, que es el que conocemos como el muro de los lamentos. Pero Jesús lo anunció y 70 años después sucedió. Uno puede decir, fue coincidencia. No, porque además no solamente era lo que Jesús había dicho, sino es también lo que ya se había profetizado por Isaías y por Daniel y por Ezequías. Ya estaba dicho. Y cuando sucede, muchos se sorprendieron y dijeron, lo que Jesús dijo fue cierto. Dice después, versículo 45, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba escuchándole. Uno de los momentos más emblemáticos de la historia de Jesús es esta semana. Esta semana que conocemos como Semana Santa, o Semana Mayor, o la Semana del Vía Crucis, como quieras decirle, o la Pasión de Cristo. Pero esta semana es la más simbólica por lo que acontece. Pero algo que quiero que noten es que había gente que quería escuchar a Jesús. Jesús se reunía en los templos, se reunía en las sinagogas, se reunía en Jerusalén con la gente y en las casas y en las calles. Y había gente que venía y lo escuchaba. Pero había gente que no quería escucharlo. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los principales del pueblo, y no querían escucharle porque creían que había una superioridad en sus corazones y en su conocimiento mayor que lo que Jesús podría decirles. Pero había otros que sí lo escuchaban. Había otros que, a pesar de que Jesús les había advertido, me van a matar, estaban ahí y seguían ahí. Llegó el momento en que huyeron sus discípulos, pero todavía tenían ganas de seguir escuchando lo que Jesús tenía que decir. Y en la última semana te puedes encontrar enseñanzas que son trascendentes en la vida del cristiano, que puedes leer en los evangelios y que tienen mucho peso y mucha importancia para nosotros. Ojalá lo puedas leer en casa y puedas tomarte el tiempo de leer esta semana en los 4 evangelios. Se los voy a mandar por mensaje, les voy a decir, lean de tal a tal en cada evangelio, para que ustedes lo puedan checar y vean lo que sucedió en esta semana. No solamente fue el arresto de Jesús, fueron muchas enseñanzas importantes que Jesús todavía les dio a sus discípulos. El final de los tiempos, la venida de Él, el amor al prójimo, los mandamientos del Padre, el más grande de los mandamientos, el amar a tus enemigos. Muchas cosas que están ahí en los evangelios, que son realmente importantes para la vida de nosotros. Fue en esta semana. La atención estaba puesta sobre Jesús, pero aún así había gente que no lo quería escuchar. Hoy en día te vas a encontrar y vas a conocer gente que no quiere escuchar lo que Jesús tiene que decirnos. Y yo creo que concluyo con esto. Quiero terminar con esto. Hoy vamos a terminar más temprano, no se sorprendan. Eso digo, siempre no es cierto. Así es que no se emocione. Solamente lo digo para que cobre ánimo, de que vuelva a sentarse derechito y diga, ya vamos a acabar. Pero no se emocione, no prometo nada. Creo que hay 3 razones. Quizá haya 4 más, pero yo encuentro 3 razones por las que no escuchamos a Jesús y no queremos atender su mensaje. La primera de ellas es: tenemos problemas de autoestima. No me voy a poner psicólogo, no soy psicólogo.
Me gusta la psicología, pero no soy psicólogo. Pero tenemos problemas de autoestima. Uno, un problema de que nos sentimos superiores. Nuestro ego está tan inflado que no queremos escuchar las palabras de Jesús, porque creemos que no lo necesitamos. Y el otro lado, la otra cara de la moneda, es que nos sentimos muy inferiores, que no somos dignos, que creemos que no somos dignos de escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Ese es un problema de autoestima. Los dos lados son muy dañinos para nosotros, tanto el tener un ego, el ser muy narcisistas, el ser muy egocéntricos, donde yo, importo yo, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo creo, sin evidencias. Además, ojalá tuvieras evidencias. Si tuvieras evidencias para demostrar que Dios no existe, te las escucho. Y a lo mejor hasta me vuelvo ateo, yo también. Después de 26 años de ser cristiano, a lo mejor hasta me vuelvo ateo. El problema es que no hay evidencias, y sin embargo se sostiene en una ausencia de evidencias de la no existencia de Dios. Y alguien me puede decir, sí, pero tampoco hay existencia de que Dios existe. Tú eres una evidencia. Tu vida misma es una evidencia. Científicos como el descubridor del genoma humano, se me olvidó el nombre, se los había dicho antes, pero el científico que descubrió el genoma humano dijo: cuando descubres el genoma humano y te das cuenta de cómo funciona, te das cuenta que no fue una casualidad, que hay un Dios que lo construyó y que lo formó. Y decía una frase algo así, perdón que parafraseé la frase, pero decía: cuando conoces el genoma humano, no te cabe la menor duda de que hay un Dios. No lo dije yo. Y como Luis Pasteur, y como Leibniz, y como Newton, y como Copérnico, y como cuantos más hombres de ciencia, René Descartes, que se le atribuye que era ateo, que no es ateo, pero a René Descartes se le atribuye el fundador del ateísmo, que es todo lo contrario. Todos ellos argumentan una cosa: Dios existe, Dios es real. Por eso no tengo ningún problema con que tú leas, estudies, te prepares, conozcas, aprendas, porque estoy seguro que entre más te prepares, y entre más conozcas, y entre más sepas, más te darás cuenta de la existencia de Dios. Pero nuestra autoestima egocéntrica o narcisista, o nuestra baja autoestima que nos hace sentir basura, que nos hace creer que somos indignos de escuchar lo que Dios tenga que decirnos, impide que nosotros escuchemos a Jesús. Otra cosa que impide que escuches a Jesús es la atención que pones a tus maestros. ¿A quién escuchas? ¿A quién pones atención? ¿De quién estás recibiendo lo que recibes todos los días? Hay una canción que se escribió por ahí de los años 90, si no me equivoco, seguramente la han escuchado, no es cristiana, se llama Zombie, de un grupo que se llama Los Cranberries. La letra tiene cosas raras, pero la mañana que salíamos para acá, la estaba escuchando ahí cerca de la casa, y me llamó la atención que estaba en un ritmo, no sé cómo describirlo, creo que era reggaetón. La música no es de reggaetón originalmente, pero estaba en reggaetón, y me llamó la atención, y yo dije: ¿por qué se usa una canción para compartir un mensaje? Una canción que no tiene nada que ver quién la creó, quién la escribió, nada tiene que ver con ese ritmo o con ese estilo de música. Pero hoy toman esa canción en otro estilo de música, porque el estilo de música está de moda, pero la canción es un clásico. Y se ha hecho con muchas canciones, no me refiero solamente a la de Zombie. Lo que quiero decirles es esto: nosotros vamos a usar lo que está en nuestro entorno, lo que escuchamos y lo que oímos cotidianamente, lo vamos a usar para compartir el mensaje que queremos transmitir. El mensaje que tú replicas, el mensaje que tú repites, las cosas que tú hablas, es lo que está en tu corazón. Y lo que está en tu corazón es lo que ha entrado a ti, por tus oídos, por tus ojos
por tus sentimientos, es lo que está en tu corazón. Lo que tú hablas es lo que tú oyes. Lo que tú repites es lo que tú oyes. Si el mensaje que estás repitiendo ahora te sorprende que de repente te salen palabrotas, groserías, pues, y dices, es que ya no las decía, pero me están volviendo a salir. Bueno, la razón es porque las estás oyendo. Y si no las estás oyendo de nadie, estás oyendo a ti mismo. Y se vuelve tan común oírtelas a ti mismo que es fácil decirlas. Repetir una frase, repetir un diálogo, repetir una historia, repetir un conocimiento, repetirlo es porque está en tu corazón. Pero esa repetición constante de lo que escuchamos es el reflejo de lo que aprendemos todos los días. El desafío que te dejo hoy en tu corazón es aprender algo nuevo cada día. ¿Han escuchado esa frase? Se aprende nuevo todos los días. ¿Se aprende algo nuevo todos los días? Bueno, que suceda en tu vida. Aprende algo nuevo todos los días. De lo que quieras. De ciencia, de artes, de un oficio, de conocimiento, de oratoria, una canción, lo que sea. Pero haz trabajar tu cerebro. Haz trabajar tu reflexión, tu pensamiento. Vuélvete analítico, no te dejes convencer, ni siquiera por lo que yo te digo, ni por lo que yo te expreso. No trato de convencerte de nada. Te estoy compartiendo el conocimiento que yo he aprendido, que me ha servido, que me funciona y que tiene un efecto en mi vida para bien. Eso es lo que trato de compartir contigo. La palabra de Dios no es un libro religioso, la palabra de Dios es un manual. Que si aprendieras a leerlo, entenderías cómo vivir mejor. ¿Sabes que muchos empresarios usan principios bíblicos para hacer funcionar sus empresas y no son cristianos? ¿Sabías que hombres de ciencia han recurrido a la Biblia para investigar acerca de algunos procesos que ellos creen que están descritos aquí y que les pueden ayudar a descubrir cosas que todavía no se conocen? Mi recomendación es leer la Biblia. ¿Te aburre la Biblia? ¿Te duermes cuando lees la Biblia? Lee otra cosa. Pero después no te sorprendas por lo que hay en tu corazón. Si a ti no te aburre lágrimas y risas, bueno, ya no sé si existe, creo que eso ya no existe. O otro, dígame, de los que, no resulta que no leen. Revista Tú, ya no existe esa revista, ¿verdad? Hola, Escándalo, no sé, ¿qué revista? Ya tiene años que no leo revistas, pero ahora ya ni las veo. Bueno, lo que sea que leas, si lees algo de chismes, pues lo que va a haber en tu corazón son chismes. Si lees algo de moda, lo que va a haber en tu corazón es moda. Si lees algo de ciencia, lo que va a haber en tu corazón es ciencia. Lo que sea que leas es lo que llena tu corazón. Lo que sea de lo que te alimentes es lo que habrá en tu corazón. Y cada quien es conforme es su corazón. Se los hemos dicho antes. Tal es su pensamiento, tal es él. Lo que hay en tu corazón es lo que reflejarás. Alguna vez alguien me preguntaba y decía, ¿cómo le haces para que tu matrimonio funcione? La verdad no he hecho nada que tenga mérito en mí. Lo que he seguido es el consejo de lo que la Biblia me dice. Y hay un consejo que me encanta y se los he dicho muchas veces. El hombre tiene que amar a su mujer de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y la mujer tiene que respetar a su marido de la misma manera que respeta a Cristo. Es lo que aplico y funciona. Si me puedes preguntar acerca de las finanzas, hace 20 años, 15 años atrás todavía, nuestras deudas estaban hasta el cuello. ¿Qué hicimos? Lo que dice la Biblia. Administrar mejor nuestras finanzas, darle prioridad a Dios y hacer lo que Dios nos manda. Así hicimos eso y nos funcionó.
Termino con esto. Se los platicaba a mis hijos. ¿Puedes ayudarme, hijo? No, ya. Creí que era más pesada, pero no. Gracias. Sí. Gracias. Les comentaba a mis hijos esta semana y les decía que un hombre de ciencia, un científico de física cuántica, se fue compró una casa en un lugar apartado por allá por Canadá para descansar. Era su casa de retiro, y en esa casa era donde se iba a vivir los fines de semana o en vacaciones, y él la compró en una zona donde había todavía gente nativa del lugar, gente originaria del lugar. No eran canadienses o de descendencia francesa, europea, sino que eran nativos de América. Era un pueblo apartado, lejano, sin mucha civilización. Era un pueblo para descansar. Él lo había comprado ahí para descansar. Una casa muy bonita de descanso de fin de semana. Y se iba ahí a descansar. Un día invitó a uno de sus amigos, otro científico de física cuántica, y se los llevó a descansar un fin de semana. Entonces llega esta persona a su casa con su invitado, y el invitado, antes de entrar a la casa, se da cuenta que en la entrada de la casa hay un cráneo con cuernos de un alce. Es un cráneo enorme, los cuernos son enormes y el cráneo está enorme. Y entonces el amigo invitado ve el cráneo y se le queda mirando y le dice: ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué tiene eso? Está hermoso, pero ¿para qué lo tienes aquí en la entrada de tu casa? ¿Por qué no lo pones mejor en la sala de tu casa, ahí sobre la chimenea? Y el hombre, el dueño de la casa, le dice: pues es que fíjate que los locatarios, la gente de aquí, me dijo que ese cráneo estaba ahí para espantar los malos espíritus. Y el hombre, su amigo de ciencia, le dice: oye, ¿cómo me dices eso? Tú eres un hombre de ciencia, ¿cómo te atreves a creer en eso? ¿Cómo es que crees que eso es verdad o que eso es cierto? Tú eres un hombre que cree en la física, en las leyes, en las cuestiones demostrables. ¿Cómo puedes creer en un amuleto como ese? Y le dice el hombre, el dueño de la casa: fíjate qué curioso, tiene razón. Pero también tienen razón los aldeanos, porque ellos dicen que creas o no creas, funciona. Y sí ha funcionado. No han entrado malos espíritus. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, creas o no creas en ella, si la lees, si la estudias, si la meditas un poco, va a generar un cambio en tu corazón. No porque te convenció, sino porque empezaste a conocer lo que Dios dice. Con lo que empecé diciendo este mensaje, no puedes acercarte a Dios con una actitud de soberbia y decirle a Dios: convénceme. Ya estoy aquí, a ver, convénceme. Si eres Dios, demuéstrame que existes. ¿Sabes? Los escribas y los fariseos le decían a Jesús: demuéstranos, danos señales que eres real, danos señales de que existes. Le leo solo para terminar. Primera de Corintios, capítulo 1, 22 y 23. Dice: porque los judíos pedían señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vuelvo a leer el 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cuando los judíos se acercaban a Jesús, querían una señal. Le dijeron: danos señal del cielo de que eres el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo: la única señal que tendrán es la de Jonás. Y ellos quedaron: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Es la única señal que tendrán. ¿Quieren una señal? La señal de Jonás tendrán. Y cuando vino la señal de la que Jesús habló, que es la señal de Jonás, ellos no creyeron. Los griegos piden sabiduría. Danos las evidencias científicas, el conocimiento que demuestre que eres el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús para ellos eran las señales y los prodigios. Ninguno que se acerca a Dios con un grado de soberbia en su corazón tendrá evidencia alguna
Dios no quiere demostrarle a nadie que Él es Dios. De la misma manera que alguien quiere aprender matemáticas, creyendo que ya sabe matemáticas, cuando le explicas a un niño, le explicas aritmética y le dices 2 más 2 son 4, y él dice, ah, sí, ya sabía, porque sabe que existe el 2, porque sabe que existe el 4, y llega a la conclusión que 2 más 2, ah, sí, ya sabía. Y entonces cuando llega a 5º año de primaria y le empiezan a enseñar fracciones, es en 5º me parece, 3º o 4º, no sé, que le empiezan a enseñar fracciones, el niño se queda, ¿y qué pasó con el 2 más 2? Que no esas eran todas las matemáticas. Y le enseñan fracciones, y después le enseñan, en secundaria le empiezan a enseñar algo de álgebra, donde los números, porque cuando te dijeron que las matemáticas eran números, de repente en álgebra las matemáticas dejan de ser números y se convierten en letras. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya no son números? Si un niño llega con la idea de aprender matemáticas, creyendo que ya sabe matemáticas, no le va a costar mucho trabajo aprender el siguiente nivel de matemáticas. No me lo digo yo, lo dice la pedagogía. Cuando alguien va a aprender algo que cree que ya sabe, jamás lo aprende. Cuando tú quieres saber algo de Dios, creyendo que ya sabes de Dios, no vas a aprender nada. Si tú quieres aprender de Dios, hazle como Pablo. Pablo decía, mire, Pablo fue entrenado con el mejor maestro de las escrituras que viene en aquel entonces. Gamaliel era el mejor maestro de los fariseos. Los fariseos eran los expertos en las escrituras. Y Gamaliel era el experto de todos los expertos. Y Pablo fue enseñado por Gamaliel. Por eso es una de las credenciales que Pablo decía, yo soy alumno de Gamaliel. Fui enseñado a los pies de Gamaliel. Y Pablo dice que todo ese conocimiento que adquirió con Gamaliel, Pablo decía, todo eso que sabía, lo tuve que hacer basura para venir a aprender más acerca de Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Dios creyendo que ya sabemos de Dios, cuando tú te acercas a Dios orando, aquí en la iglesia, cuando tú vienes a la iglesia, aquí al templo, nos ves por internet y tú nos escuchas y dices, a ver, que me convenza el pastor, que me convenza de lo que está diciendo, porque si no me convence entonces yo no creo. A mí me lo han dicho personalmente, si no me convences yo no creo jamás en Dios. Y yo no trato de convencer a nadie, de hecho creo que nunca lo he logrado, porque cuando me propongo convencer a alguien nomás no lo logro. Pero cuando dejo que Dios sea el que convenza, lo único que Dios te pide ni siquiera es que tengas toda tu atención aquí. Lo único que Dios te pide es que le des tu corazón. Es lo único que Dios te pide. Y Él se va a mostrar a ti de la manera en como tú no le conoces. Alguien me preguntaba, ¿por qué hay tantos nombres de Dios en la Biblia? Porque es la manera en que Dios se te presenta, para que lo conozcas en esa característica. Cuando Dios dice, soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador, cuando es Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, Jehová Jireh, Jehová, y tiene tantos nombres en la palabra, o Emmanuel, o Dios, príncipe de paz, o Jesús mismo, el nombre de Jesús tiene un significado. Y cuando Dios se presenta con tantos nombres, no es que sean muchos dioses, es que Dios se está dando a conocer de acuerdo a tu necesidad. Si tú necesitas a un Dios que sana, será Jehová Rafa. Si necesitas un Dios que te provea, será Jehová Jireh. Si necesitas un Jehová que te defienda, será Jehová Tzidkenu, tu justicia. Si te sientes solo, Él será Emmanuel, Dios con nosotros. Si te sientes angustiado, si sientes que la depresión viene a tu vida, Él será tu fortaleza. Y de la manera como tú lo necesites, Él será para ti. Pero lo único que te pide no es que ni siquiera que tengas todo el conocimiento del mundo. Los apóstoles no eran los más preparados de aquel entonces. Eran los menos preparados en aquel entonces. Eran los más pecadores en aquel entonces. Sin embargo, fue los que Jesús escogió y fue a través de ellos que el mensaje hoy lo tenemos en nuestro alcance. De gente no preparada, de gente no capaz,
de gente sin mucho conocimiento, pero que tenía una decisión en su corazón, disponer su corazón para que Jesús les enseñara. Esa fue la única diferencia. ¿Por qué no vino a los fariseos, que tenían todo el conocimiento? ¿Por qué no vino a los sacerdotes, que eran los responsables de la iglesia en aquel entonces? ¿Por qué no vino a los escribas, que conocían las escrituras de pie a cabeza y hasta de memoria se las sabían? ¿Por qué no vino a ellos, que tenían todo el conocimiento? Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a los suyos vino, refiriéndose a todos estos sacerdotes, escribas, fariseos, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. ¿Por qué no les recibieron? ¿Por qué no quisieron ser ellos los que proclamaran y anunciaran el mensaje de Jesús? ¿Por qué no fueron ellos? Porque había en ellos un grado de soberbia, decir, ya lo sabemos. ¿Qué nos vienes a enseñar, Jesús? ¿Qué nos vienes a compartir de nuevo que no sepamos? ¿Qué vienes a darnos a nuestro corazón que nosotros no conozcamos? Lo que nosotros hoy sabemos, o lo que nosotros hoy conocemos de Jesús, es la disposición que has tenido en tu corazón de aprenderlo. Si hay una frase, si hay un dicho, si hay un chiste que yo haya dicho, que está grabado en tu corazón y que lo tienes presente, no fue porque te convencí o porque esa palabra fue clave para llegar a ti. Fue porque tuviste la disposición de aprender. Solo eso. Y algo que necesitamos hoy en día es tener un espíritu enseñable. Estar dispuestos a aprender. Aprender lo que Dios tiene que decirte. Aprender lo que Dios quiere hablarte. Para mejorar tus matemáticas, hoy mi hijo Israel está estudiando matemáticas y cuando me empieza a hablar, ya en el nivel universitario, en la carrera de matemáticas, donde lo único que hablan son matemáticas, cuando me empieza a hablar de matemáticas, yo creí que sabía matemáticas. Y ahora que lo escucho y veo lo que estudia, y veo sus apuntes y veo sus clases, digo, no, definitivamente no sé matemática. Lo poquito que sé no es suficiente para poder hablar el idioma que él habla ahora en matemáticas. Lo mismo pasa con Dios. Queremos hablar el idioma de Dios, queremos hablar las cosas de Dios, queremos conocer las cosas de Dios, pero no estamos dispuestos a aprender el siguiente nivel, porque creemos que ya lo sabemos. Ah, sí, pastor, ya sabemos de eso. Empezamos a hablar de la oración. Mire, una de las cosas que yo puedo decir es que procuro no repetir un mensaje. No sé si se ha dado cuenta, pero procuro no repetir un mensaje. Quizás vuelvo a usar los mismos textos, quizás uso los mismos pasajes, pero el sentido del mensaje es otro. Procuro hacer eso. Pero el mismo Pablo dice, déjenme repetir el mensaje, porque a ustedes les ayuda. Y cuando de repente tú oyes un mensaje que ya conocías, como hablar de la oración, ah, sí, ya habló de la oración. Ah, de la Pascua, sí, el año pasado en la Pascua precisamente habló de la Pascua. Y hablamos de lo mismo, año tras año, y vez tras vez. Dicen, no, ya eso ya lo sé, pastor. Y nos volvemos indiferentes hacia la enseñanza. La única forma en que va a cambiar tu relación con Dios es conforme tú conozcas a Dios. No hay otra. No es porque te vuelvas más religioso o porque tengamos abierto el templo las 24 horas del día y estés metido aquí en el templo las 24 horas del día, de esa manera vas a cambiar o vas a conocer más a Dios. No, hermano, hasta que cambie nuestra actitud hacia Dios. No es cuánto tiempo pasas en la iglesia, es cuál es la actitud. Si solamente tienes chance 5 minutos para estar en la iglesia y dices, pastor, no puedo, solo 5 minutos, paso de rapidito, pero escucho algo y me voy. Porque tengo que ir a trabajar, por lo que sea. No estoy diciendo que así lo haga, pero si tuvieras que hacerlo, si esos 5 minutos que estás aquí, está toda tu atención en lo que Dios tiene que decirte, y no estás pasando por un filtro todo lo que oyes, y ese filtro no digo que no lo analices, no digo que no reflexiones, no digo que seas una maquinita que recibas todo lo que yo digo, no. Ya se los he dicho y repito, reflexionen lo que les digo. Ni siquiera me crean al 100% lo que les digo. Busquen en la Escritura, lean, investiguen. Ahora tienen acceso a internet. Escudriñenlo todo, decía Pablo. Lo que hace la diferencia es la actitud que tienes para recibir el nuevo conocimiento. ¿Cuál es tu actitud hacia lo que Dios es? El Espíritu
Santo, yo no. Y si lo que yo digo te aleja de Dios, no es que yo estoy buscando que te alejes de Dios. Si lo que yo digo te aleja de Dios, yo entregaré cuentas al Señor acerca de mis palabras. Y créanme que eso me da miedito. Tener que decirle a Dios, híjole Señor, la regué. Ese domingo no debí de haber dicho eso. Y creo que soy la persona que más veces escucha el mensaje, que repito todos los domingos porque tengo que oír lo que dije. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Cuánto quieres conocer de Dios? No es cuánto yo te predique de Él. Porque ahí están todos los mensajes que he compartido, están en YouTube. Más de 500 mensajes, ya los revisé. Son más de 500 prédicas, algunas de media hora, algunas de 1 hora, algunas de 3 horas. Ahí están en YouTube. Y no es que repitas todas las enseñanzas que yo he dado para que te convenzas de lo que yo estoy diciendo. Solamente bájale 2 rayitas a la soberbia o al orgullo. 2 rayitas nada más, ni siquiera tanto. Ni siquiera te estoy diciendo que te pongas de rodillas como alguna vez lo hemos hecho aquí y que nos hemos puesto de rodillas y le hemos dicho al Señor, ayúdame, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, háblame a mi vida, cámbiame, transfórmame. Ni siquiera te estoy diciendo que te humilles hasta el suelo para poder acercarte a Dios. Solamente bájale 2 rayas a tu orgullo y a tu soberbia para poder acercarte a Dios. Porque si algo es cierto, es que con soberbia y con orgullo no podrás acercarte a Él. Mucho menos para rebatirle algo o debatirle algo. Solo 2 rayitas. Y diré a Dios, si tienes algo que hablarme, si tienes algo que decirme, si tienes algo que enseñarme, habla a mi corazón. Y a lo mejor se vuelve un grito desesperado en tu ignorancia o en tu desconocimiento de Dios, se vuelve un grito desesperado para decirle, sálvame, como decían los judíos cuando él iba entrando a Jerusalén un día como hoy, hace casi 2000 años. Sálvanos, Señor, sálvanos ahora, te lo rogamos, te suplicamos que nos salves. Eso significa Hosana, sálvanos, te ruego que me salves, sálvame. Y ni siquiera te estoy pidiendo que caigas a ese punto de suplicarle, solamente decirle, aquí está mi corazón. Si algo tienes que decirme, si algo tienes que enseñarme, si algo quieres hablar a mi vida, háblame fuerte y claro. Y Dios te hablará en el idioma que tú entiendas. Ni siquiera te va a hablar en mi idioma, te va a hablar o en mi lenguaje, o en mi cultura. Te va a hablar desde tu idioma, desde la manera en que tú lo puedas entender. Pero hablo desde el nivel de decirle, si hay orgullo en mí, si hay soberbia en mí, quítala. Hoy me presento sin orgullo, sin soberbia. No te voy a debatir nada, no te voy a cuestionar nada. Quiero aprender, quiero saber, quiero escuchar. Se acercó un carpintero con su maestro carpintero. Le dijo, maestro, ¿cómo puedo hacer una silla mecedora? Le dijo, sígueme. Y lo llevó y lo puso delante de las maderas y le dijo, ahí está tu silla mecedora. El aprendiz dijo, ¿cómo? Solamente veo madera. Sí, por eso todavía no puedes hacer una silla mecedora, porque solamente ves madera. El día que puedas ver la silla mecedora, podrás usar esa madera para construir una silla mecedora. Y todos los días el aprendiz entraba al taller y se iba donde estaban las maderas y se le quedaba viendo. Y dice, ¿dónde está la silla? Y entraba todos los días y un día ya no aguantó más y le dijo a su maestro, maestro, ¿qué tengo que hacer para ver la silla mecedora? Y el maestro le dijo, déjame que te enseñe. Déjame que te enseñe cómo hacerla y podrás hacerla. El aprendiz le dijo, pero que sea como yo quiero, que sea así, tanto de respaldo, tanto de la curva del soporte, tanto de los posamanos. Y el maestro le dijo, todavía no estás listo, ya te la estás imaginando.
pero crees que ya sabes cómo hacerla. Quizás ustedes no lo entiendan, pero para hacer una silla mecedora tiene que haber un punto de equilibrio. Porque para que la silla no se voltee, ni cuando te sientas, ni cuando estás sola, tiene que tener un punto de equilibrio. Y además tiene que ser lo suficientemente fuerte en ese punto de equilibrio para que cuando te sientes no se rompa. Como todas las sillas, claro, pero es en particular porque no está posada sobre 4 patas, sino sobre unos semicírculos. Finalmente el aprendiz le dice al maestro: maestro, estoy dispuesto a que me enseñe. Y el maestro le dijo: sí, lo único que te falta para estar listo y hacer la silla es que tengas la disposición de que yo te corrija cuando te equivoques. Porque si lo vas a hacer con toda la disposición de aprender, pero cuando yo te corrijo, tú te enojas, entonces no estás listo. Si algo Dios quiere en nuestras vidas es que tenga la disposición de aprender. Y si Dios te va a enseñar algo, seguramente te va a corregir algo. Y cuando Dios te corrija, no te enojes con Dios. Él no tiene la culpa. El que cometió el error fuiste tú, no Él. Él solamente te está haciendo ver lo que tú hiciste mal. ¿Sí está conmigo? Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Te pido, Señor, que sean bendecidos y que tu palabra sea la que dé convicción a su corazón. En el nombre de Jesús. No nosotros, no yo, no mis palabras, sino tú, precioso Espíritu Santo. Que su corazón esté dispuesto a aprender. Que el orgullo y la soberbia sean quitados de su corazón y que la disposición en su pensamiento sea escucharte a ti. Tu palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que la disposición del corazón de escuchar y atender tu voz y atender tu enseñanza y atender tu mandato sea conforme a tu plan y conforme a lo que tú has dispuesto para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse, solamente déjenme bendecirles. Y en lo que les bendigo, si tienen una ofrenda, ¿dónde quedó? ¿Me ayudas, hijo, por favor? Para despedirme de los hermanos en Facebook, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar hasta el final en esta transmisión. Estamos aquí en la iglesia, esta es la comunidad Manto Nuevo. Después de varios meses estamos regresando aquí al templo. Los hermanos están de aquel lado, pero les agradecemos a ustedes su compañía. Compartan el video, dejen like, ayuden al algoritmo, dejen que el algoritmo ayude a este video. Cuando ustedes nos siguen, cuando ustedes comparten el video, cuando ustedes le dan like, hacen que el algoritmo nos favorezca también a nosotros. Así es que gracias a todos ustedes, les bendecimos y les amamos en el Señor. ¿Les parece si oramos para ser despedidos? Que el Señor les bendiga. Ahorita oramos por sus ofrendas, todavía no pasen, vamos a despedir la transmisión y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Padre, gracias, te pido por cada uno de mis hermanos, por los que están aquí, por los que están a través de internet. Bendecimos sus vidas, que tu presencia sea en sus hogares, que tu provisión no les falte, que haya alimento en su mesa, que el sustento poderoso de tu mano sea el que prevalezca y supla todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Padre, que la enfermedad no toque sus cuerpos y que si por alguna razón, por alguna causa, sus cuerpos llegaran a enfermar, darles la victoria en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Bendice a cada uno, llénales de tu gloria y de tu presencia. Permite que el favor de tu gracia y de tu amor sea sobre cada uno de ellos. Gracias, gracias Señor, porque tú nos sostienes y nos cuidas. Dales una semana de éxito y de bendición permanente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues hermanos, Dios les bendiga, seguimos en contacto. No se pierdan la transmisión del martes, estamos a las 8:30 a través de Facebook y nos vemos el próximo domingo. Aquí estaremos celebrando la fiesta del Señor y estaremos entregando al Señor las primicias de lo que le hemos venido hablando en las últimas semanas, las primicias de acuerdo a la fiesta de la Pascua, a lo que Dios ha establecido, estaremos celebrando y enseñando al respecto. Así es que no te la pierdas, nos vemos y bendiciones, hasta la próxima.